Bueno, ahora sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pasamos lluvias, tormentas, la venimos pasando bastante mal. Estuvimos asistiendo a la gente en Bahía Blanca en lo que pudimos hacer en emergencias psicosociales. Y bueno, así veníamos también con algunos casos muy intensos en la ciudad de Cutin, adolescente, luego pasó lo del Bolsón, luego Bahía Blanca. Anteriormente ya veníamos también trabajando en la costa. Así que bueno, si ustedes preguntan también, ¿no? ¿Para qué es la psicología social clínica? Y ahí tienen una respuesta, ¿no? Con el tema de las emergencias psicosociales. Porque no hay un aparato del Estado, ni siquiera, digamos, aparato como institución, digo, que pueda ir a contener. O sea, se contiene todo lo que es la gravedad, por supuesto, ¿no? De las pérdidas, qué sé yo, apagar un incendio, pero la contención humana cada vez es más individualista, ¿no? Entonces, bueno, ustedes que son profesionales de la grupalidad y ahora entienden también o van comprendiendo esta cuestión de que cuando hablamos de individuos, no es para tal, sino que hablamos de una construcción y por lo tanto del grupo interno que siempre está. Creo que hoy más que nunca hace falta plantearse, más allá de lo que ustedes después puedan atender en los conversatorios, en sus consultorios, plantearse la necesidad de qué es lo autogestivo, ¿no? Hablando justamente de la construcción y de la construcción crítica de la vida cotidiana, que podríamos decir que el desenlace de ello queda en la autogestión, en el armado de las ONG, en armados de nuevas escuelas, de instituciones. Ojalá de este grupo maravilloso salga gente convencida de que también tienen que tener un espacio, ¿sí? Para contener, para orientar. Es este el trabajo que nosotros hacemos. Sobre todo a aquellas familias que han perdido, ¿no? Eh, tanto, digo, la cuestión humana de las vidas, que es lo más difícil, cómo trabajar en el duelo. Nosotros pusimos un acompañamiento en el duelo, pero para esto también se necesita ciertas bases teóricas que espero poder transmitirlas desde acá, ¿no? Eh, pero también la materialidad, porque aquello que se pierde, nosotros aquí en La Plata tenemos una inundación muy grande, bueno, y gente muy cercana ha fallecido, pero también perdieron todo. Para no andar, perdieron todo, porque después, cuando el agua baja, lo que queda es nada. Entonces, bueno, estas son las consecuencias de las psicologías. Yo voy por la parte, digamos, de la atención, la contención, la orientación, ¿de acuerdo? La consecuencia de una psicología que siempre ha trabajado en consultorios, que no ha llevado, como dijo Pichón, los consultorios a las calles. Y entonces, claro, en cada ciudad, cada lugar, cada provincia que ocurre un desastre así, no hay un lugar especializado. Las fuerzas, bueno, estaba mirando un poquitito, porque yo no miro televisión, pero me voy enterando de lo que me dicen los compañeros y compañeras. Las fuerzas policiales no tienen ni idea cómo actuar, la gran mayoría, creando espacios de contención. Más, si golpean a los jubilados, estamos hablando inversamente, ¿no? Entonces, bueno, este planteamiento. También tenemos un movimiento en el grupo de compañeras, tal vez de ustedes, que se han bajado porque, bueno, está todo muy mal, nosotros tratamos de acompañar en lo que se pueda económicamente, pero siempre en la comunicación y en la charla. Eh, y tal vez sucede esto, ¿no? Que porque uno piensa que no va a tener, pero bueno, también depende de otras instituciones, o por ejemplo, qué sé yo, los acompañantes que paga idioma, que todavía no ha pagado, algunos nomás están pagando, y se pierden la posibilidad de este momento. Hablamos con Carlos Sica y él decía, bueno, tal vez no sea el tiempo. Y yo digo lo inverso, ¿no? Tal vez sí sea el tiempo, porque después no sabemos lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, esa cuestión de si es o no es tu tiempo para estudiar,
Yo creo que es el tiempo definido como momento, ¿no? Es el momento, como el momento de ser feliz, como el momento de estudiar. Y claro que debe costar, ¿no? Aunque nosotros sabemos de los valores, de las cuotas y de las demás escuelas, y de la certificación que entrega AFCA, ¿no? El aval de AFCA, que es muy importante, y sabemos luego de los trabajos que pueden ir haciendo, de autogestivo, ya les digo, en donde yo digo que vamos abriendo sedes son porque los mismos estudiantes que se reciben dicen, dame una mano con esto que abrimos una escuela, o vamos a abrir un grupo de contención emocional, o vamos a trabajar sobre el acompañamiento en el duelo. Entonces, hay una amplitud de ese campo laboral, y yo digo, por eso lo hice en 6 meses, porque sé que también necesitan trabajar. Y no lo hice en un año. ¿Se comprende? Pero bueno, ustedes tienen que ayudarme con el asunto de las lecturas. ¿Cómo viene con el trabajito ese? Que antes que nada vuelvo a decir, ¿no? Y para los que no están presentes, las chicas que no están presentes, no es un trabajo que sea evaluativo. Acá va a haber una sola instancia evaluativa que tampoco es una evaluación definitiva para decir, no, está desaprobado. Pero hay una conexión que va a ser el último trabajo en donde ya ustedes hagan un conversatorio con una persona. A diferencia de otros modelos, por ejemplo, acompañamiento terapéutico, que se hacen planes fantasma para una persona que no conoces, pero eso es lo que aprueba IOMA, fíjense, ¿no? Aquí nosotros no podemos planificar qué es lo que vamos a hacer con el asistido. Tenemos un conjunto de ideas, pero bueno, eh, ahí, ahí estamos complicados. Entonces, el trabajo final tiene que ver con eso, o sea, asistir verdaderamente, ¿sí? También se lo puede inventar, pero ver las intervenciones que ustedes van a hacer. Bueno, pero eso más adelante. Pero los trabajitos es para ver si ustedes tienen alguna duda, porque yo muchas veces doy por sabido muchos temas, ¿sí? Y en realidad no lo saben o lo han tocado así por encima, ¿no? La semana que viene comenzamos con psicoanálisis freudiano. Calculo que esa parte la deben tener genial. Y si no es así, bueno, vamos a ir a esa resignificación. Ok, bueno, esto como una introducción, ¿sí? Después me van a contar cómo vienen con los trabajos, pero ya les digo, no se preocupen. La idea es poder articular inclusive con la clase de hoy, ¿sí? Bien, quedamos entonces, de alguna manera, en los movimientos de la construcción social y por qué decimos que es una construcción. Eh, la construcción tiene que ver con salir de lo innato, salir de la naturaleza, y en este sentido podríamos definirla como dar un sentido, ¿sí? Es decir, la creación, construcción como creación. Sobre todo el construccionismo que se venía dando, relativista, de los años 60 y 70, en donde, bueno, no solamente la parte de Pichón, ¿no? De la psicología social, sino Lacan con toda la semiótica, y ahí poniendo, digamos, énfasis en el sujeto del lenguaje. Un sujeto del lenguaje que lógicamente va a romper la naturalización biológica que se venía dando, aunque también ciertos psicólogos o epistemólogos, como Piaget, ¿sí? Van a hablar de una adaptación, pero también hay un enfoque lingüístico, porque él comienza a hablar del símbolo, y todos hablamos del símbolo de una manera u de otra. Porque Pichon Rivière, cuando hablaba de los roles, estábamos hablando también de símbolos. Entonces deben tener en claro algo que cuesta muchísimo. Yo lo que quiero dejar en claro es la diferencia entre lo que es la función y lo que es el papel, es decir, el rol que ustedes van a ocupar allí, ¿no? En un conversatorio, como asistentes de los asistidos. Porque las funciones tienen que ver, digamos, con, vamos a pensarlo ya como para volver a hacer una vuelta a ese cono invertido, y las funciones tienen que ver, ¿no? Con la cuestión de la cooperación, ¿sí? De la pertinencia, de la pertenencia o afiliación. Pero esa parte izquierda, está más cercana a la conciencia porque también es empíricamente observable. Ahora, la comunicación, el aprendizaje, ahí ya le agrego una H, como apropiación instrumental del conocimiento hacia la transformación personal y del otro, y ese clima que se va generando, como la tele, son
totalmente, para decir no totalmente, sino en gran parte inconscientes. Por eso la espiral dialéctica que se maneja alrededor de ese palito que ya ni sale, ¿no? Que es la tarea, hace que nosotros en un grupo operativo podamos pasar de lo latente, ¿sí?, a lo explícito, a lo manifiesto, inversamente. O sea que para nosotros la vida es esto, una crítica dialéctica, que hoy podemos estar bien y que en 5 minutos podemos estar mal, que no están todos sanos, no estamos todos sanos, ni tampoco estamos todos enfermos. Desde ahí es que ustedes deben de pensar, por eso trabajamos desde la prevención de la psicopatología, aunque la mayoría de los asistidos ya llega con un diagnóstico dado por el psiquiatra en el DSM-5. No obstante, ahí viene mucha gente bien, no obstante, me parece que también vamos a ir viendo algunas cuestiones de los diagnósticos, que como bien ustedes saben, siempre refieren a cuestiones genéticas, cuestiones biologicistas, ¿sí? Y sobre todo con los síntomas observables. El problema es cuando hablamos nosotros de la salud mental, hay palabras que tenemos que sacar de la construcción, porque la construcción también dio la posibilidad del uso colectivo, ¿no?, de los signos y símbolos de la lengua. Un uso colectivo que llevó, digamos, como yo daba los ejemplos, ¿no?, a, a inclusive hablar de sanación. Este es un enfoque difícil que tienen que construir ustedes. En otras escuelas, bueno, sí, se habla de sanación, pero yo tengo que decir esta verdad, ¿no? Aunque puede ser cuestionada. La verdad es que en la salud mental nada sana, ¿sí? Tenemos espacios de recuperación, de rehabilitación, de reinserción. Pero en la salud mental lo que a vos te sucede, esos choques emocionales, esas crisis que se transformaron en trauma o algún trastorno, vas a poder salir de ahí, por supuesto, con un gran laburo de elaboración, de trabajo, de duelo. Vas a salir de resiliente, te vas a apropiar, ¿no?, en este aprendizaje de nuevas herramientas e instrumentaciones hacia el futuro, que te va a volver a poner crisis, ¿no?, y otras circunstancias. Pero no hay una sanación total. Por eso la sanación, esa palabra de sanar, queda muy ligado a lo espiritual y eclesiástico. Ahora, no se lo vamos a discutir a las personas, ¿sí? No le vamos a decir, no, sabes que no te vamos a sanar porque la sanación no existe. No, si vos crees que estás sanada, bueno, bárbaro, ¿sí? Porque ahí es donde se enganchan. Fíjense, un sujeto del deseo, como vamos a ver bien en Freud, un sujeto de necesidades, como lo citamos siempre a Pichón, ¿no?, con modificaciones. Sujeto, no, en tanto, el ser humano es un sujeto de necesidades porque está en situaciones concretas que él dice que lo determinan. A vos te puede determinar o no. Hay ciertas circunstancias de la vida que te pueden determinar una patología o vivir de una manera. Entonces, las condiciones concretas de existencia, yo, desde el análisis crítico y dialéctico, digo que no siempre son determinantes, porque si no, quedamos en el discurso del sabio, ¿no?, que te dice, de una u otra manera, vos no vas a llegar a la universidad porque sos pobre, ¿no? ¿Se acuerdan de esto que yo venía nombrando? Y claro que hay algo en lo fenotípico, en lo vincular, en la vivencia y experiencias subjetivas, que hacen que uno vaya identificándose hablando de identidad. Pero no es determinante. Porque tus viejos sean cartoneros, vos no tenés por qué ser cartonero. Bueno, en algunos casos se cumple eso porque es, como decía Moffat, el único mundo que conocen. ¿Sí? Y lo mismo que con los abogados, ¿no? Los abogados, no, es muy difícil quebrar ese patrón, digamos, que no es un patrón genético, sino un patrón de experiencias vividas. Vienen, ¿no?, los hermanos, hermanos y asociados, y todos son abogados en la familia. Y vos dijiste, no, yo me la quiero hacer, no sé,
un hippie ir a vivirme a la Pampa. Sos expulsado básicamente de tus vínculos, porque ahí viene esa definición de rol, ¿no? Que básicamente el portavoz es la oveja negra. ¿Quién de nosotros no es oveja negra o ha sido alguna vez? Y la oveja negra no es muy querida. Fíjense esta cuestión de ser un chivo emisario, porque muchos de los asistidos que van a llegar en esta construcción, que ya han construido su identidad, sobre todo con lo que tiene que ver con lo sintomático, y que necesitan, miren esto, necesitan, porque le hicieron creer así, de ciertos rótulos para quedar encasillados y reconocidos. El adicto, como fue, ¿no? El mogólico, o ahora el idiota o el imbécil. Nosotros no vamos a utilizar esa palabra, lógicamente, que no voy a volver a 1920 en escala de percentiles y coeficientes intelectuales. La persona con discapacidad, ¿no? Y esos rótulos también uno va valorizando, ¿no? Lo que soy. No voy a poder, y tal vez no puedas, pero a ver, ¿por qué no podés? Charlalo acá, ¿por qué vos decís que no vas a poder? Entonces hay una cuestión entre los 60 y 70, este construccionismo relativo, ¿sí? Que se engancha con el símbolo a partir de 1970, ¿no? Por eso le pasé Berger y Luckmann, por ejemplo, ¿sí? Tenemos otros, y Courel, por ejemplo, Schut, pero más que nada Lacan, que después va a venir, no lo quise poner ahí, porque el interaccionismo simbólico, por ejemplo, desde Smith, habla del lenguaje como justamente la voz, que es la posibilidad de ser o dejar de ser. ¿Sí? De ser en el sentido, ¿yo qué soy? Bueno, yo soy un chivo emisario, quiere decir un depositario. Depositario de todo, de tus fantasías inconscientes, de las verdades, de tus fantasmas, de los míos, de la sociedad. Entonces todos me dicen que estoy loco. Entonces así soy un depositario. ¿Y vos quién sos? El loco. Ese depositario en realidad es lo que anteriormente, ¿no? En la teoría de roles se llamaba el chivo emisario o expiatorio, ¿no? O sea que el conjunto de la familia, para hablar de vínculos, necesita construir un chivo. Es muy loco de dónde viene esta cuestión de considerar un chivo, ¿no? Es de la antigua Jerusalén, en donde agarraban un chivo y ese chivo pasaban con el chivo por cada una de las casas y uno entonces lo escupía, lo pateaba, le ponía encima en las valijas, ¿no? Que cargaba el chivo todo lo que no le servía, hasta que el chivo, después de pasar por ese pueblo, lo subían por una montaña y moría. Miren ustedes de dónde vienen, ¿no? El tema acá es que tenemos personas que no hacen el pasaje. Pichón mismo a veces no está tan claro cuando habla de un chivo y de un portavoz. Porque hay chivos emisarios que no emiten, que quedan silenciados, callados, por la misma presión de poder, ¿sí? Y entonces no tienen la capacidad, como posibilidad, estoy hablando, de poder transformarse en portavoz. Las sociedades de poder, digo, familias, instituciones, ¿sí? E inclusive gobiernos, como sociedad, a lo que le tienen miedo es al vocero, aquel que ha podido y que dice, voy a dejar un poco de sufrir, pero voy a hacer algo. Por eso son los mecanismos de represión, para que no hablen, para silenciarlos. ¿Sí? Creo que ahí está la clave de ser un símbolo, ¿no? Y vuelvo con esto, con cómo uso ese lenguaje, cómo voy a usar el lenguaje en un conversatorio, porque la construcción de lo que ha hecho la persona con su identidad, en realidad ustedes tienen que ser facilitadores de la deconstrucción. La deconstrucción, de una u otra manera, ¿sí? Como aclaré yo,
no significa destruir lo antiguo, porque la identidad viene de ese griego, ¿no? Inclusive en terminologías del latín, que viene de idem, por lo tanto igual. Entonces yo planteaba esto, ¿somos lo que han hecho para que seamos nosotros, cada uno? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué entonces, si hablamos de la deconstrucción no como la destrucción, sino de poner un juicio en valor? Es interesante de dónde vienen las palabras. Por ejemplo, en el equipo que nosotros tenemos para la contención, ¿no? Totalmente gratuito, eh, para donde están sucediendo estas problemáticas y conflictividades, se llama En Crisis con K. Y no lo puse con C. ¿Por qué la K? Porque también viene del griego, que básicamente, para me gusta mucho esto de parafrasear, ¿no? Filosóficamente, pero también, o sea, psicosocialmente, desde la observación, análisis, crítica, dialéctica. Entonces, crisis con K significa me voy a enfrentar a esa situación, pero desde encima, ¿sí? Desde encima. Es como cuando ustedes, lo que pasa, hay un problemita entre el IN y el EN. Una cosa es estar en crisis, que lo usamos siempre, pero estar en crisis significa estar sobre. Os voy a decir, ¿dónde dejaste el celular? En la mesa. Es sobre la mesa. Y otra cosa es in crisis, que no lo utilizamos aquí, que sería estar dentro de la crisis. El tema es con conceptos construidos, como lo que estamos trabajando, por ejemplo, el de cercanía, que es una cercanía óptima, que andás a ver en qué punto uno puede definir lo que es óptimo. Y en el punto de que no haya una transferencia y contratransferencia totalmente negativa o totalmente positiva. Esto es decir, no puede haber un enamoramiento, puede haber, pero no se debería, entre el asistido y asistente, porque eso hablaría de un enamoramiento, de un vínculo patológico, ¿sí? Que está definido por la dependencia. Y de ambos lados, porque hay una cuestión del supuesto saber en la cercanía óptima. Yo me acerco a vos, ¿sí? Porque te puedo sanar. Yo no sé, como digo, qué sé yo. Sanar ya sé que no se lo voy a decir, bueno. Y el otro viene en búsqueda justamente de la sanación. Y a veces te llevas tan bien, pasa mucho con los acompañamientos terapéuticos, los operadores, que pasás, ¿no?, a perder tu función. Porque ese rol que es inconsciente, el otro lo cargó de tal manera que es positivo. Y te dan a vos ese supuesto saber, te lo devuelven, no al cuadrado, podemos decir. Entonces vos decís, sí, yo entiendo todo, pero si yo no voy, Julianita no avanza más. Esto lo escucho todos los días de mi vida. Entonces uno como que se la cree, y puede ser que sea buenísimo, pero esta cuestión, que las personas, ¿sí?, cuando yo hablo de deconstrucción, tienen que caer en la crisis. El acercamiento es muy, muy difícil, ¿no? Porque la cercanía óptima hace que esto, que el mejor ejemplo que doy yo escribí hace unos años que decía, bueno, debemos de dejar la puerta abierta, ¿no? ¿Para qué? Para poder entrar, porque si vos no entrás, no conocés. Si vos no conocés, no podés hacer una sintonía, ¿no? No creás una zona empática en donde el otro se sienta seguro de lo que te está contando. Pero ni bien lo tengas ese conocimiento, dejá la puerta entreabierta para poder salir. Porque si no, ¿no?, se quedan ahí cuestiones, dos en un solo pozo, esperando un tercero, ¿no? El exceso de transferencia positiva tiene que ver con un enamoramiento. Por supuesto que fallido, porque el que está asistiendo, sí, el que está asistiendo, no es más que un símbolo vacío que el asistido va a llenar con todo lo que trae, con sus buenas energías y sobre todo con sus malas, con todos sus síntomas. Y te va a poner ahí, te va a posicionar. Ahí viene la noción de estatus también. Entonces, es muy difícil definir el papel, ¿no? Porque el papel se va construyendo. Por ejemplo, como ustedes que saben en el grupo, se va construyendo, los roles se construyen
en el proceso del acontecimiento o del acontecer, ¿sí? Grupal. No hay roles definidos desde el primer momento. Y si los roles quedan fijos, ahí hablamos de enfermedad. Por eso el concepto de salud que usamos desde Pichon-Rivière tiene que ver con la adaptación activa, tiene que ver con lo contrario de la fijación, y a veces la adaptación activa también necesita de pensar en un futuro, pero a veces también, o sea, en sentido de progresión, pero a veces también necesita ser crítico y por lo tanto hacer una regresión hacia el pasado. ¿Y por qué viviste eso? ¿Y por qué no hablaste? Y ahí le damos la herramienta de la criticidad, o sea, cognitiva, conductual. ¿Sí? Recuerden que tres áreas que marcaba Pichón, el área uno de la mente, digo porque tengo compañeros y compañeras y también de la psicología social clínica, y yo creo que, bueno, cada uno lo va manejando al tema teórico, que se ponen como en un estado alquímico, ¿no? La alquimia significa como, digamos, equilibrio. Entonces, las tres áreas, siempre la psicología se ha atendido en su construcción, sobre todo en los años 70, a poder encontrar la armonía entre el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Las tres áreas, mente, cuerpo y ambiente, relacionados con nuestras conductas. Ahora, lógicamente que yo he resignificado la teoría y he agregado una cuarta área, que ya les venía más o menos contando, que tiene que ver con el área del lenguaje, el decir. Porque uno puede pensar, puede sentir y puede no decir nada. Y entonces queda atrapado, ¿no? En su propio no decir, en el silencio. Como puede pasar en la anorexia, en la bulimia, en el cutting. Y queda atrapado. Entonces, ¿sigue vomitando? Sí, sigue. Sigue con vómitos que son totalmente inducidos. ¿Sigue teniendo pensamientos suicidas? Sí, sigue. ¿Se siente mal? Sí, se siente tan mal que no quiere vivir, pero no te lo dice. Sino que pasa justamente a un acting, ¿sí? Que son las acciones. Entre las tres áreas siempre predomina una. Por eso nosotros, en los conversatorios, debemos trabajar fuertemente, no sé si en la unificación, porque la unificación a vos te habla que hay un equilibrio, ¿no? Ahora, imaginen, vamos a la psicopatología para pensarlo bien seriamente. ¿Qué pasa con un pedófilo? ¿Qué tiene en su mente podrida, podríamos decir, ¿no? ¿Qué tiene en su mente? Niños, nociones de crueldad, pero que no tienen, no entran en un predominio del super yo, sino que su realidad como yo narcisista, ¿sí? Piensa esas ideas malignas, podríamos decir nosotros, pero esas ideas que para él también sabe que son malignas, pero somete al otro el principio del goce, ni siquiera al principio del placer. Porque él va a tener el principio de goce que proyecta sobre el otro. Sabe que le está haciendo mal, pero lo disfruta. Es loco pensar esto, ¿no? ¿Y qué pasa en el área del sentir? Y bueno, y siente esto. Siente ese placer de estar con niños y niñas. Terrible el ejemplo que estoy dando, podría haber dado uno más bajito. Y las acciones lo hace. Y fíjense, ¿qué hice? Las áreas están equilibradas. Lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Entonces el equilibrio no me habla que es un equilibrio positivo en este caso. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que salir de ese discurso de la armonía, que está muy bueno como para la gente que no sabe, lo podemos utilizar, ¿no? Pero tiene que ser una técnica, una táctica, una estrategia a la hora de nuestra intervención, sabiendo que a veces no está tan bien el equilibrio, sino que lo debemos poner en crisis, romper el equilibrio. ¿Se entiende más o menos? Porque, ¿cuál es la cuestión acá? Que todas las personas nos van a decir, en la cuarta área que yo pongo, no importa no, en dónde se ubique, porque no es jerárquicamente. Cuando yo hablo del decir, ¿no? Básicamente él no se transforma en un portavoz porque no le cuenta a nadie, los actos son íntimos, por ejemplo, en esta persona que damos de ejemplo.
Pero ese decir como significante va a esconder detrás otro significante. Es decir, que te está mintiendo, que presenta una resistencia. ¿Sí? Es el primer término de, por ejemplo, la negación. No, no, yo no, yo no. Entonces, por ahí viene la cuestión. Entonces, la deconstrucción tiene que ver con que a la persona en algún momento, cuando la conocemos, que conocemos toda su construcción, ahí la invitamos, estratégicamente hablando, a ponerla en crisis y a que piense, ¿sí?, que todas las autocertezas que tiene, las autosatisfacciones que le ha dado su sentido común, pueden estar erróneas. Esto es la deconstrucción, ¿no? Que por supuesto, todo este proceso, ¿sí?, es distinto al que venía haciendo en su vida, porque era sin críticas, ¿sí? O sea, la aceptación sin críticas es como decía Freire, ¿no?, de la educación bancaria. Es vos sentate ahí en ese banco y yo como docente, o sea, el profesor, el magistral, ¿sí?, me pongo en el discurso universitario y vos sos un receptor pasivo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Saussure? Ya lo vamos a ver igual, ¿no? En el circuito clásico de la palabra, en ese circuito en donde uno era un emisor, del otro lado está el receptor, ¿no? Entonces, esto lo vemos hasta en la secundaria. Una mentira también, otra falacia más. El emisor habla, utiliza un canal, utiliza un código que debe ser compartido, si no, no se entiende de qué estamos hablando, y en un momento el receptor entonces puede responder y se convierte en emisor y así hace un circuito. Esto no siempre es así, la mayoría de las veces no es así, porque yo te puedo decir una palabra, ¿sí?, y puedo tener ciertas interferencias. Y para vos, con tu sentido común, lo tomás desde tu propia interpretación. Esto quiere decir que cuando uno está contando al otro algo, ya tiene una interpretación. ¿Vamos por ahí? ¿Venimos bien? Ustedes me frenan cualquier cosa. Es decir, que cuando yo te cuento, por ejemplo, creo que me siento mal porque no sé qué tengo, en realidad ya tenés una interpretación. Vos ya sabés. Por lo menos te lo planteaste como hipótesis, ¿no? Cuando decir, a mí no me pasa nada, en realidad vos sabés qué te pasa. Simplemente que lo estás negando como una resistencia para no decirlo al otro. Entonces creo que por ahí viene esta cuestión de construir, ¿no?, las autocertezas que se paran en el campo como objetivos, pero la objetividad total no existe, como venimos hablando, ¿no? La idea es justamente hacer una crítica a todo lo construido y a todo lo que se ha llevado o ha venido o llegado en términos de naturalizaciones sociales, ¿sí?, como si fuese la adquisición de lo instituido, e inclusive de lo instituyente, porque el movimiento instituido e instituyente, no podés, lo instituyente no es para toda la vida. Un plan quinquenal peronista fue una vez, ahora no es imposible aplicarlo. Entonces lo que fue instituyente, si vos lo seguís repitiendo en la vida, pasa a ser instituido. Entonces, ahí es como llegamos a la autogestión. Por eso yo comencé hablando de lo autogestivo. Ahí llegamos a una autoorganización. Me organizo de otra manera. Es decir, si yo puedo hacer una crítica a esto de lo instituido y de lo instituyente, que son básicamente las regulaciones sociales, que son las normas de cambio para instituir, y comienzo a ver que hay una simbolización de la realidad, que no todo es real, sino que en la simbolización también entra cuestiones del pasado, que fueron muy importantes, y que yo lo puse en un plano simbólico. Había algo importante que cubría mi falta, ¿no? Eso tiene que ver con el autoconocimiento, con la posibilidad también, que yo creo que es una limitación de la asociación libre, ¿sí? Porque la asociación libre en el psicoanálisis, que muchos de ustedes ya conocen, llega un momento que se entrega al plano del análisis histérico, del análisis
e inclusive universitario, ¿sí? Y yo lo veo ahí, el autoconocimiento, ¿sí? Por la propia ambigüedad, digamos, de la propia interpretación. ¿Qué quiere decir? Bueno, el que me está diciendo algo, si yo lo dejo 2 segundos, ya está interpretando lo que me quiere decir. Y por lo tanto, lo que me dice ya tiene una construcción cognitiva. Bien, tenemos un minuto. También lo que permite esta simbolización de la realidad, lo podría decir, ¿no? Es la autoconciencia social. Es decir, esos puntos que la sociedad o la familia también como parte de la sociedad, de los nosotros primarios, cuasi primarios y los nosotros secundarios, no han, nos han puesto esos puntos como muy difícil de dejar explícito, ¿no? O lo ponen explícito y ya lo haces, pero no sabes por qué lo haces. Y llega un momento de que deben de ser revelados. ¿Por qué no fumás delante de tu viejo? Por ejemplo, me pasó a mí, que hace muy poco fumé delante de mis viejos. ¿Cuál era? ¿No? Las ansiedades básicas, los miedos básicos, ¿no? ¿Cuál era el miedo? Un miedo instituido, lógicamente, que pasó en una época muy autoritaria. Bueno, tal vez hoy estemos parados desde otra vereda. Por eso también quería ver este tema de la construcción de las infancias, que no tiene que ver con los niños y niñas, sino las infancias que permiten cambiar el orden de las etapas de los ciclos vitales, en donde ya no hablamos como Freud de pubertad, sino que hablamos de adolescencias.